Hay épocas que parecen estallar en exceso. En el siglo XVII, por ejemplo, tuvimos el barroco, un periodo en el que encontrábamos iglesias recargadas de oro, música que se expandía en fugas y en estratos infinitos, y pinturas que explotaban los contrastes entre las luces y las sombras. En perspectiva, podríamos decir que el barroco no fue un periodo de calma, sino un momento de absoluto desborde. Siglos después, ya en un mundo dominado por la tecnología, volvimos a vivir otro barroco, el barroco de los años 80. Si analizamos el barroco original, podremos ver que fue la estética del exceso y la estética de la contradicción. Era al mismo tiempo místico y sensual, pero pues también era religioso y profano, racional y delirante. Un movimiento que no buscaba de ninguna manera la claridad, sino el impacto. No quería convencer, quería envolver. En los 80, la cultura pop hizo exactamente lo mismo, pero en algo que podríamos llamar como algo así como clave tecnológica. Teníamos colores fluorescentes, sintetizadores, neón en todas partes. Teníamos una moda que combinaba hombreras gigantes, pantalones ajustados y peinados imposibles. En el cine y en la televisión nada era sutil. Teníamos a Blade Runner, teníamos a Tron, MTV, y tal cual como en el barroco, lo importante no era la sobriedad, sino la saturación. Era la década del videoclip, del espectáculo global y de la imagen como acontecimiento. Podríamos tal vez hablar de una especie de filosofía del exceso. Jean Baudrillard escribió en esos años sobre la hiperrealidad. Él planteaba que vivíamos rodeados de imágenes que ya no representaban nada, sino que se representaban a sí mismas. Un videoclip de Madonna, por ejemplo, no nos mostraba algo, sino que él ya era un universo autónomo en sí mismo. Los videojuegos, el cine de ciencia ficción y la publicidad nos llevaban exactamente en la misma dirección. Todo era una especie de artificio brillante, todo era una puesta en escena. Así como las iglesias barrocas eran una especie de teatro del poder y de la fe, los 80 fueron un teatro de la tecnología y del consumo. Esa de alguna manera era su puesta en escena, esa era su apuesta. Si Bach usaba fugas infinitas, los 80 usaban loops electrónicos, sintetizadores, cajas de ritmos, guitarras con delay. Mientras el barroco tuvo en el órgano a su máquina de sonido, los 80 tuvieron al sintetizador como una especie de catedral sonora a la que absolutamente todo le cabía. En cuanto al cuerpo barroco, podemos decir que la moda barroca se caracterizaba por el volumen, por las pelucas, por el artificio, por el exceso, cosa que pues no fue muy diferente en los años 80. Allí el cuerpo se volvió también una puesta en escena, una especie de plataforma para el acontecimiento. Nos llegó entonces el auge del fisicoculturismo, el auge de los aeróbics, y allí era el lugar en donde los cuerpos eran esculpidos a base de máquinas y esfuerzo. El gimnasio fue algo así como la nueva iglesia y el videoclip el nuevo altar. Quizá entonces los 80 no fueron solo una nostalgia fluorescente, fueron una segunda oleada barroca, un barroco tecno donde el exceso se vistió de neón y la teatralidad se hizo digital. Si el barroco del siglo XVII buscaba envolver al creyente en la fe, el barroco de los 80 buscó envolver al espectador en la imagen, en el sonido y en una especie de simulacro del futuro. Esperaban representar de alguna manera el futuro. Podríamos decir entonces que el barroco nunca murió, simplemente encendió las luces de neón y trató de imitar ese futuro al que jamás logró llegar.